Quiero desearles a todos una muy buena tarde. Solo me confirman, ¿estamos bien con la transmisión, por favor? Sí, licenciado, claro. Muy bien, gracias, muy amable. Bien, hoy vamos a continuar con nuestro programa del curso. Nos quedamos en la última sesión de clase abordando el tema ya de los medios de prueba. Es importante que les adelante de que tenemos creo que tres clases de aquí antes del examen final. Todavía no tengo una fecha confirmada de examen final, pero según estimo, la clase del jueves y las otras dos clases de la semana entrante serán las últimas clases antes de ese examen. Si así es, pues tenemos simplemente tres sesiones para abordar estos medios de prueba y le vamos a dar un poquito más de celeridad al tema. Voy a abordar cada uno de los medios de prueba que se regulan en el Código Procesal Civil. Voy a explicar exactamente cómo se ofrece, cómo se propone, cómo se diligencia cada medio de prueba. Y basado en esa circunstancia, pues si hay algunas inquietudes, yo estaré también subiendo los audios y los videos oportunamente para cualquier aspecto que esté pendiente o que efectivamente quedara todavía en el tintero. Entonces, la última sesión de clase estuvimos abordando, como les decía yo, lo que era la declaración de parte. En relación a la declaración de parte, explicamos que es un medio de prueba indirecto, a través de personas, por la cual lo que buscamos es la confesión judicial. Explicamos de que este medio de prueba es uno de los pocos medios de prueba, dos de los cuales se valoran conforme al sistema de la prueba legal o tasada, y también expliqué en su oportunidad cuál era el mecanismo de su aportación o su procedimiento probatorio. El segundo medio de prueba que vamos a abordar el día de hoy vamos a abordar dos medios de prueba, se refiere también a un medio de prueba indirecto a través de personas, pero estas personas no están ligadas al proceso. Voy a hablar sobre lo que es la declaración de testigos, voy a explicar quiénes pueden ser testigos, quiénes están inhabilitados para ser testigos, voy a explicar el procedimiento probatorio de los testigos. Al concluir, pues por supuesto, o en el interés, si ustedes lo estiman necesario, pues pueden hacer las preguntas que consideren convenientes. Entonces, ya entrando en un poquito de materia, pues este es el segundo medio de prueba que se regula en el artículo 128 del Código Procesal Civil y Mercantil. Es una prueba indirecta porque no le consta al juez realmente los hechos, sino al juez se los cuentan, por eso es una prueba por representación, al juez se lo representan a través del testimonio de personas que son ajenas al proceso. Sabemos nosotros, y esto es bien importante recalcar, que dentro del proceso lo que el juez busca es determinar si lo expuesto por las partes dentro del proceso es cierto. A lo que he dicho varias veces es que se trata de verificar que las afirmaciones de las partes pues son ciertas. Por ende, existen distintos medios de prueba y este medio de prueba lo que busca es que personas extrañas al proceso le pudieran comentar al juez y contar al juez realmente los hechos. En primer lugar, es importante recordar de que toda persona está obligada a prestar declaración testimonial. Viene siendo una obligación legal el de las personas, el de prestar declaración testimonial, principalmente cuando les consta los hechos que son objeto de discusión. En primer lugar, hablemos un poquito de la capacidad. Fundamentalmente, personas para prestar declaración son cualquiera mayor de edad, pero en el caso de los menores de edad, la ley permite también prestar declaración a menores de edad, siempre y cuando tengan 16 años. Entonces, las personas de 16 años en adelante tienen la capacidad para ser testigos dentro de un proceso. Normalmente, sabemos nosotros que la capacidad procesal se quiere a los 18 años, pero en el caso de los testigos ya hay una capacidad para ser testigo a partir de los 16 años. Igualmente, en cuanto a la imparcialidad, lógicamente necesitamos testigos que sean imparciales, entonces la ley pone algunas limitaciones para cualquier persona, porque de por sí, pues lo que reitero es de que el testigo sea una persona que le conste los hechos y que no estén desde ningún punto de vista abordando o trasladando la información equivocada
simplemente para favorecer a ciertas personas. Por consiguiente, por ejemplo, son inhábiles para prestar declaración como testigos los parientes por consanguinidad, así como los parientes por afinidad. Estos términos yo no tengo que explicarlos, ustedes saben quiénes son parientes por consanguinidad, saben hasta el 4º grado de consanguinidad reconoce la ley, hasta el 2º de afinidad. Y por supuesto, también el cónyuge, salvo dice que fueran propuestos por ambas partes o se tratara de asuntos de familia. O sea, en relación a la imparcialidad, no se permiten parientes, no se permite cónyuge, pero si ambas partes están de acuerdo en proponerlos, entonces se puede proponer, o si los asuntos se trataran de asuntos de familia. Entonces, en un asunto de familia es factible proponer parientes como testigos y en un asunto no de familia también es factible proponer parientes siempre y cuando las partes estén de acuerdo con el mismo. En cuanto a la credibilidad, por supuesto, lo que se busca es que los testigos sean creíbles, pues la ley impide también y pone como algunas tachas de quienes no pueden ser testigos, por ejemplo, a personas que tengan interés directo o indirecto en el asunto. Si alguien realmente tiene interés en el asunto, pues no se le va a permitir declarar porque es su credibilidad, lógicamente no como algo creíble. En relación a los amigos íntimos, también la ley establece que amigos íntimos o enemigos de las partes, trabajadores domésticos, dependientes, acreedores, deudores de alguna de las partes o cualquier persona que tenga interés en este asunto, pues no podría ser sujeto de declaración testimonial. Entonces es bien importante que tengamos muy presente esto. Nosotros queremos probar una situación dentro de un proceso, pues podemos llevar testigos, ya sabemos que son testigos por lo menos mayores de 16 años pueden serlo, que no sean parientes ni el cónyuge, salvo el caso de asuntos de familia o casos en los cuales las partes estén de acuerdo. Igualmente, para efecto de credibilidad, que no tengan interés directo en el asunto, que no sean amigos íntimos o enemigos, que no sean trabajadores domésticos, dependientes, acreedores o que tengan algún interés. Es importante comentarles, estimadas amigas y amigos, que normalmente el juez en la declaración testimonial pregunta esto. Es decir, le pregunta al testigo si tiene interés en el asunto, le pregunta al testigo si es amigo o enemigo, si es acreedor de alguna de las partes, si es pariente. Todos esos aspectos el juez, aunque las partes no lo pregunten, el juez sí lo pregunta. Entonces, es importante que lo tengan ustedes muy presente para efectos, lógicamente, de la propuesta de este medio de convicción al momento de que fuera su interés dentro de un proceso. ¿Cómo es su procedimiento probatorio? Solamente les trato de recordar, el procedimiento probatorio es el mecanismo por el cual nosotros ingresamos válidamente una prueba al proceso. Ya hemos dicho nosotros que no podemos ingresar medios de prueba al proceso si no se cumplen con ciertos requisitos de un procedimiento probatorio. Recuerdo a ustedes que todo medio de prueba debe ser ofrecido, debe ser propuesto y debe ser diligenciado. Ahora, ¿cómo se ofrece, cómo se propone y cómo se diligencia el medio de prueba? En primer lugar, en relación al ofrecimiento de la declaración de testigos, pues sabemos, todos lo sabemos, lo he explicado, se hace en la demanda o en la contestación de demanda. En aquel apartado de ofrecimiento de pruebas, ustedes ofrecen la prueba de testigos y no es necesario indicar quiénes son los testigos, ni tampoco es necesario desde ningún punto de vista acompañar ningún interrogatorio. Los testigos van a ser preguntados a través de un interrogatorio, pero no se va a acompañar en la demanda, no es necesario ni siquiera indicar el nombre de los testigos. Entonces, nosotros, ¿cómo ofrecemos la prueba de declaración de testigos? Simplemente haciendo un anuncio, diciéndole al juez que se ofrece como prueba la declaración de testigos, cuyos nombres oportunamente indicaré, y conforme a interrogatorio que oportunamente acompañaré. Entonces, el ofrecimiento en la declaración, en la demanda, es simplemente genérico. Ahora, la proposición o el petitorio que se desarrolla dentro del periodo de prueba, pues ese sí obligadamente hay que hacerlo dentro del periodo de prueba. Solo les recuerdo, mis amigas y amigos, que hay pruebas que nosotros hemos denominado privilegiadas. ¿Cuáles son las pruebas privilegiadas? Aquellas que se pueden proponer en cualquier estado del juicio y se pueden diligenciar en cualquier estado del juicio. Solo son dos: la declaración de parte de la que hablamos y el reconocimiento judicial, que estaremos hablando en una próxima oportunidad. Entonces, este medio de prueba, declaración de testigos, sí debemos de proponerlo durante el
periodo de prueba. Durante los 30 días del periodo de prueba, yo propongo la declaración de testigos y en ese momento indico quiénes son los testigos y en ese momento acompaño el interrogatorio. Una pregunta que seguramente está pasando por la mente de ustedes en este momento es si ese interrogatorio se presenta igual que como se presenta el interrogatorio de la declaración de parte. Se recordarán ustedes que la declaración de parte presentamos un interrogatorio en un sobre cerrado que hemos denominado, o la ley llama aplica, un sobre cerrado que contiene las posiciones. No, el interrogatorio del testigo va abierto. Se puede introducir dentro del mismo memorial de solicitud, indicando cuál es el interrogatorio y acompañándolo dentro del memorial o acompañando el interrogatorio, lógicamente, a la par del memorial en el cual se hace la propuesta de la solicitud. Entonces, esto es importante tomarlo en cuenta. De esa manera se acompaña el interrogatorio y se indica el nombre de los testigos. Algunos requisitos importantes del interrogatorio. Cuando yo hablé de la declaración de parte, estoy hablando de otro medio de prueba, por favor, recuérdense, expliqué algunos requisitos de la declaración de parte. ¿Cuáles son estos requisitos de la declaración de parte? Preguntas en sentido afirmativo, un solo hecho, hechos del conocimiento, de forma clara y precisa sobre hechos controvertidos. Esos son los requisitos de la declaración de parte. La declaración de testigos no es igual. En la declaración de testigos, pues podemos preguntar de la misma manera. De hecho, quiero decirles que cuando uno pregunta así en sentido afirmativo a un testigo, diga si es cierto tal cosa, nosotros le hemos dicho y mencionamos de que ese es un interrogatorio con respuesta sugerida, porque cuando solo digo, diga si es cierto, le estamos diciendo que diga que sí. Diga que no es cierto, porque al testigo se le puede preguntar en sentido negativo, en segundo afirmativo, al testigo se le puede preguntar en forma amplia, o sea, no hay una forma de preguntar establecida en la ley. Por consiguiente, no es ningún problema. Decía yo, debemos acompañar el interrogatorio en forma abierta. Las preguntas solo deben ser claras y precisas y referirse a un hecho muy simple. ¿Qué le consta a usted de tal cosa? ¿Puede el testigo expresar qué sucedió en tal fecha? Es una cuestión muy simple. Y, por supuesto, no se le permite al testigo que haga preguntas de apreciación o de opinión. Es decir, yo opino, o mire, a mí me pareció, eso no lo podemos hacer. Entonces, es un interrogatorio abierto, se explica en el interrogatorio de todos esos aspectos en relación a la declaración, a la forma del interrogatorio, y estos son los requisitos del interrogatorio presentado en una prueba de declaración testimonial. Algo que no he mencionado, no recuerdo si está en la presentación, pero sí es importante decirles a ustedes que en una declaración testimonial únicamente se permite la declaración de únicamente máximo de 5 testigos por hecho controvertido. Es decir, no van a haber 3 de testigos, 4 testigos pueden ser, perdón, pero no pueden ser 6 por hecho controvertido. Si en el asunto hay 2 hechos controvertidos, podemos tener 10 testigos, 5 por cada hecho controvertido. Por ejemplo, estamos discutiendo un tema para probar una causa de divorcio y para probar una relación de filiación entre padres e hijos, podemos hacerlo realmente presentando 5 testigos por hecho controvertido. Pero es lo que establece la ley. Hecho controvertido se va a establecer siempre y cuando exista esa posibilidad. Vamos a encontrar, entonces, insisto, 5 por hecho controvertido. Otros aspectos importantes es que una vez, esto ya es el diligenciamiento que le corresponde al tribunal, una vez se presenta la proposición, una vez se pide la declaración de los testigos, una vez de eso, el juez lo que tiene que hacer es señalar una audiencia para recibir la declaración de estos testigos. Esa audiencia por lo menos yo mencionaba en alguna clase que es necesario notificarle a las partes con cierta anticipación estas de testigos. Anticipación, y en el caso de carpenta, igual que en la declaración de parte, aquí hay una cosa muy importante, establece la ley que cuando se les presenta la declaración, se les hace la juramentación,
pues en el caso de la declaración de parte se le hace saber lo relativo al delito de perjurio, pero en el caso de los testigos no dice nada, pero hay que entender que el delito que comete un testigo que falsea no es perjurio, sino es falso testimonio. Entonces, en la práctica, al testigo se le juramenta y se le hace saber lo relativo al delito de falso testimonio. Esa audiencia, pues, por supuesto que pueden, recuérdense que pueden, no es obligatorio estar, podrían no estar las partes que propongan, los testigos con que estén, el juez va a hacer dirigir el interrogatorio, pero la ley permite que puedan estar sus partes y sus abogados y que se puedan dirigir preguntas adicionales al testigo. Una vez concluye el testigo de prestar declaración, le podemos hacer preguntas adicionales, como igual lo hacíamos en la declaración de parte. Mencioné hace unos breves segundos que a los testigos hay que preguntarles sobre los aspectos que establece el artículo 148. Es decir, todo ese artículo 148 lo que dice es que debemos de preguntarle al testigo si es pariente, si es amigo, si es enemigo, si tiene interés en el asunto, si es acreedor, si es deudor, o sea, era lo que los mencionaba hace unos minutos. Aunque en el interrogatorio no vaya, el juez obligadamente al testigo le debe preguntar si no está dentro de esas causas o circunstancias que impiden su declaración. El acta que se desarrolla en la declaración de testigos, hay que asentar en forma literal lo que responda el testigo. Normalmente lo que hace el testigo es dictar para que uno pueda tomar nota de esto y por consiguiente, pues también puede escribir su respuesta si lo quisiera. Igual que en la declaración de parte, en esta declaración solamente hay que incluir en el acta solo las respuestas, no las preguntas, porque las preguntas están en el interrogatorio. Y al final de cada de la declaración, pues el juez le puede preguntar, diga usted, ¿por qué le consta la cual le consta? Él le puede constar porque estaba ese día ahí, porque era un trabajador en el lugar donde sucedieron los hechos, porque es un vecino, etcétera, etcétera. Entonces se le pregunta. Una vez concluye la diligencia, el testigo lee el acta, luego la firma y por supuesto ya con eso queda completamente diligenciado este medio de prueba. Aquí hay una cosa importante en el numeral 13 que estoy poniéndole yo en la pizarra, es que los testigos deben ser interrogados en forma separada. Sobre eso voy a hablar en un minuto, sobre lo que es la unicidad de esa prueba de declaración testimonial. A eso me refiere este principio de unidad de la prueba. Aquí hay algo también que debo resaltar. Por favor, ténganlo muy presentes. La declaración de testigos, si ustedes ofrecen y proponen como testigos a 5 personas, el juez va a señalar una audiencia para que lleguen las 5. Si en algún momento determinado no llegan las 5, solo llegan 3, hay 2 alternativas. Una es que el juez suspenda la audiencia y señale otra para que lleguen los 5. Y la otra alternativa es que el solicitante de la declaración testimonial renuncie a la declaración de los 2 y solo se reciban de 3. Porque aquí hay una unidad en esa prueba de declaración. La prueba de declaración de testigos no se puede desarrollar en forma separada en días. Eso quiere decir de que no podemos desarrollar una declaración de 2 testigos hoy, de la misma parte, y 3 testigos mañana. Porque lo que se busca es que los testigos no tengan un contacto, no sepan las respuestas de cada uno de ellos, no se puedan comunicar. Por eso, cuando en una diligencia aparecen 5 testigos, el juez los juramenta a los 5 y recibe declaración uno por separado. Pero reitero, si hubiera faltado 1, hubiera faltado 2, existen esas 2 alternativas. O simplemente se desarrolla la diligencia con los 3 que llegaron y automáticamente se excluyen los otros 2 porque la parte proponente debiera renunciar a ellos, o el juez señala otro día a otra hora para recibir la declaración de todos los testigos propuestos. El que no dirige el interrogatorio, el que no propone la declaración de los testigos, tiene el derecho de repreguntar. La repregunta es la pregunta que la parte que no propuso la declaración de testigos le hace al testigo. ¿Y para qué lo hace? Pues lo hace simplemente porque quiere que ratifique algo de lo dicho, que aclare algo de lo dicho, que amplíe algo de lo dicho o que contradiga algo de lo dicho. Entonces, quien no propuso la prueba puede, al terminar la diligencia, repreguntarle al testigo. Téngalo muy presente. O sea, así como en la declaración de parte, ustedes recuerdan que la declaración de parte, también yo puedo pedir que la otra parte esté presente con 24 horas de anticipación para yo preguntarle, así lo expliqué. En la declaración
de testigos, una vez concluye, si está la parte que no lo propuso, puede repreguntarle al testigo. Lógicamente, para que aclare un hecho o simplemente se contradiga, busquemos la manera efectivamente de desvirtuar su declaración. Las repreguntas, pues, se dirigen en la misma audiencia, una vez se concluye con la misma, tal y como acabo de mencionarlo en este momento. Se presentan, las preguntas se pueden presentar en la misma audiencia o se pueden presentar antes, si ustedes quisieran, sabiendo cuáles son las preguntas, porque el interrogatorio es abierto, pueden repreguntar antes de llegar a la audiencia y el juez, lógicamente, va a calificar esas repreguntas. Las repreguntas tienen la característica que tienen que versar sobre los hechos que ha narrado el testigo. Esa es parte de la idea. La idea es que a través de la repregunta el testigo aclare, ratifique o simplemente enmiende una de las respuestas a las que ha dado en relación al origen de la prueba. Y por último, el valor probatorio. Saben ustedes, en algún momento también ya lo mencioné, los sistemas de evaluación de la prueba son tres: la sana crítica, la libre convicción, la prueba legal o la prueba tasada, que es la misma. Y dije que la libre convicción no se aplica en nuestro país. En caso de la sana crítica, es la que normalmente se aplica como regla general, y la prueba legal o tasada normalmente la encontramos solo en la prueba de documentos, en la declaración de parte. Entonces, la declaración de testigos se debe de calificar conforme al sistema de la sana crítica. En tal magnitud, el juez debe razonar al momento de calificar la prueba y debe utilizar los principios de la lógica y de la experiencia para efecto de su razonamiento. Bueno, esto en términos generales. Solo quiero tratar de resumir para efectos de cualquier pregunta o inquietud que puedan darse. Amigas y amigos, estamos en el segundo medio de prueba. Este segundo medio de prueba es también un medio de prueba indirecto por representación. La declaración de parte es indirecto por representación a través de personas que están vinculadas al proceso, y la declaración de testigos es un medio de prueba indirecto en relación a personas terceras que no están vinculadas al proceso. La declaración de testigos es un medio de prueba que obligadamente debe de desarrollarse durante la fase de prueba. Hemos dicho que su ofrecimiento se hace en la demanda en forma genérica o en la contestación, simplemente indicando que se ofrecen testigos sin indicar el nombre ni acompañando el interrogatorio, pero ya en la fase de los 30 días de prueba podemos proponer esa declaración indicando quiénes son los testigos y acompañando el interrogatorio. Una vez que el juez recibe esta solicitud, señala una audiencia para recibir la declaración, que debe notificarse con 3 días de anticipación. Y en esa audiencia, pues los testigos van a ser juramentados, se le van a hacer las preguntas, se incluirá solo las respuestas, era de hacerse de lo más textual posible su respuesta, y él va a leer el acta, la va a firmar y de esa manera va a quedar incorporado ese medio de prueba al proceso. Testigos, cualquier persona mayor de 16 años que no sea pariente ni de alguna de las partes o cónyuge, salvo que las partes estén de acuerdo en proponerlo los dos o se trate de un asunto de familia, y también personas que no sean trabajadores, acreedores, deudores, amigos, enemigos de las partes en contienda. Eso es, en términos generales, lo que es la prueba de declaración de testigos. ¿Alguna pregunta que tengan antes que pueda pasar a un segundo medio de prueba sobre esto? Cuando ustedes estén estudiando los medios de prueba, primero les recomiendo leer y recordar lo que yo leí en general de los medios de prueba. Los medios de prueba son mecanismos para demostrar las afirmaciones que hay en el proceso. Y dije yo que habían tres clasificaciones de los medios de prueba: directos por percepción, indirectos por representación y medios de prueba por inducción o deducción. En este momento hemos abordado dos medios de prueba indirectos: declaración de parte y declaración de testigos. En ambas hay una audiencia, en ambas hay que notificar con la anticipación debida, la declaración de parte con 2 días y en la de testigos con 3. En ambas hay que acompañar un interrogatorio o un pliego de preguntas, en el caso de los testigos en forma abierta, en el caso de la declaración de parte dentro de una plica. Las preguntas de la declaración de parte deben ir en sentido afirmativo, la de los testigos no es necesario. Al testigo se le puede repreguntar y por supuesto en una declaración de parte también el que presta declaración a su vez puede preguntarle a quien le pregunta. Entonces son algunas similitudes que a ustedes les puede servir para efectos simplemente de estudio o de análisis. Pero bien, ¿alguna duda que tengan en este momento sobre este medio de prueba?
Sí, por favor, Dafne. Sí, buenas tardes, licenciado. Yo tengo duda con respecto a los delitos que se cometen por no decir la verdad. No sé si estoy bien. En el caso de la declaración de parte, sería el delito de perjurio, y en el caso de los testigos, sería el delito de falso testimonio. Así es, correcto, exactamente. Así es. Así es. Solamente, licenciado. Bueno, Gracias. sí. ¿Alguien más? Bueno. Entonces, entremos a analizar un segundo medio de prueba, perdón, un tercer medio de prueba, el segundo del día de hoy, que es el dictamen de expertos. Voy a ser muy claro en relación a este medio de prueba, amigas y amigos. Este es un medio de prueba un poco complejo. Y cuando me refiero a complejo, es complejo en cuanto a su integración. Miren, el juez no es un todólogo. El juez es un experto en derecho, pero no es un experto en electricidad, no es un experto en huellas dactilares, no es un experto en otros aspectos, y por consiguiente, muchas veces hay que resolver un asunto a través de el dictamen que desarrollan personas que tienen conocimientos en ciertas materias. Por ello es que surge el dictamen de expertos. Pero es una prueba un poco compleja porque, para empezar, esto lo voy a explicar en el transcurso de la plática del día de hoy, es una prueba en la cual normalmente hay tres expertos. Hay un experto de la parte que pide la prueba, otro experto de la parte contraria y un tercer experto que es el que nombra el juez para que haya número impar. Puede ser que exista un solo experto, pero en el caso de un solo experto, lo que se requiere de un solo experto es que las partes estén de acuerdo en que sea un solo experto, pero normalmente son tres expertos. Entonces, la integración de esta prueba se dificulta porque la prueba queda integrada hasta que el juez ya designa oficialmente a los expertos y determina sobre qué van a hacer el expertaje, cuáles son los puntos del expertaje, y les fija un plazo. Para llegar a eso hay que llevar ciertas etapas. Ahí está, y que de una vez dictamine si no tiene que existir en cierta forma la posibilidad de la parte contraria de proponer también su experto, también de proponer sus puntos del expertaje. Entonces, este medio de prueba es un medio de prueba por inducción o deducción. ¿Por qué por inducción o deducción? Primero, porque al juez el experto no le cuenta lo que pasó. El experto no le consta. O sea, el experto no le está representando al juez un hecho pasado en el presente, no. El experto deduce o induce de sus conocimientos un hecho. El experto no le consta que la firma que está ahí sea de X o Y persona porque él no vio quién la puso. Pero basado en sus conocimientos, el experto puede explicar si esa firma es o no es de quien se aduce que es. Por ejemplo, al experto no le puede constar quién ocasionó un hecho de tránsito, pero sí puede constarle y puede explicar y puede manifestarse qué son los daños y en qué consisten los daños que se ocasionaron por ese hecho de tránsito. Entonces, no es una prueba indirecta ni es una prueba directa, si es una de los dos medios de prueba por inducción o deducción. El experto, basado en sus conocimientos, deduce o llega a las conclusiones de ciertos hechos como pudieron haber ocurrido basado en esa su experiencia. Para empezar, es importante recordar, como decía yo, el juez no es un todólogo, requiere de expertos y los expertos no son ni más ni menos que ciertas personas con ciertos conocimientos y habilidades que les permiten determinar, deduciendo o induciendo ciertos hechos que le interesan al proceso. Lo más normal que hemos visto es determinar si una firma es falsa o no lo es. Un testigo pudo ver quién firmó. Otra parte puede declarar si firmó o no firmó, pero el experto no puede decir a ciencia cierta quién fue. Lo que puede decir el experto basado en sus conocimientos, que esa firma no se parece a otra que aparentemente fue puesta por su titular. Entonces, el experto que tiene ciertos conocimientos o ciertas habilidades que le permiten, basado en esos conocimientos, deducir o inducir
que esa firma fue o no fue puesta por la persona a quien se le afirma es la titular de la rúbrica. Entonces, esa es lo que vamos a entender nosotros por un experto. Una definición de este medio de prueba, se los estoy trasladando a ustedes en este momento en la Firmina, no es ni más ni menos que un medio de prueba por el cual especialistas en ciertas materias, basados en sus conocimientos, habilidades y experiencias, aportan resultados sobre sesiones que le permiten al juez determinar ciertos hechos que interesan al proceso. Eso es lo que vamos a entender solos como un experto. Experto, pues lógicamente que no sea en el ámbito del derecho, experto de cualquier otra materia, va a ser un experto. ¿Cómo es el procedimiento probatorio en este medio de prueba? Su ofrecimiento, igual que todos los medios de prueba, se desarrolla en la demanda o en la contestación de la demanda. También acá lo vamos a hacer en forma genérica. Forma genérica significa que voy a poner en mi demanda, ofrezco como prueba el dictamen de expertos, nada más. No tengo que indicar quién va a ser mi experto, ni tengo que indicar sobre qué quiero que él haga el expertaje. Vamos a poner el ejemplo de la firma. Hay una firma que yo aduzco que es falsa, que esa firma no fue puesta por la persona a quien se le asigna haberla puesto, y entonces yo voy a proponer un experto en eso. Y le voy a decir al juez en algún momento que quiero que determine si la firma tal fue puesta por el mismo que puso la firma que consta en un documento. Les dicen dubitados e indubitados. Entonces, eso hace mis puntos, pero en la demanda o en la contestación de demanda, yo no debo de incluir nada de eso. Solo voy a generalizar en mi demanda que ofrezco como prueba el dictamen de expertos. Eso ya me deja abiertas las puertas a mí para que durante el periodo de prueba de los 30 días yo pueda proponer este medio de prueba. Reitero, ya durante el periodo de prueba. La proposición y el diligenciamiento es obligación que se haga dentro de los 30 días, porque esta tampoco es una prueba privilegiada. Pruebas privilegiadas, declaración de parte, declaración de testigo, reconocimiento judicial únicamente. Declaración de parte, reconocimiento judicial, pruebas privilegiadas se pueden ofrecer, proponer, diligenciar fuera del periodo de prueba. Todos los demás dentro del periodo de prueba. Ya vi la declaración de testigo dentro de los 30 días y esta también dentro de los 30 días. Hay que pedirla y hay que diligenciarla. ¿Cómo se va a proponer? La persona que quiere que se desarrolle un dictamen de expertos va a proponer la prueba una vez empiece el periodo de prueba. Y ahí va a indicar la declaración de parte, la declaración de testigos y va a indicar quiénes van a ser, quién va a ser, perdón, la declaración de parte, quién es el experto y los puntos del expertaje. O sea, lo que va a hacer la persona que proponga esa prueba es indicar, señor juez, vengo a proponer el dictamen de expertos y propongo como experto al señor fulano de tal, quien deberá dictaminar sobre estos puntos y le va a indicar A, B, C, D puntos que quiere que él determine basado en sus conocimientos. Esa es la idea de la primera etapa. Ahí se va a pedir. Por eso les voy a explicar a ustedes lo complejo de este medio de prueba, porque, insisto, este medio de prueba tiene que ser propuesto y diligenciado durante los 30 días. El juez, basado en esta solicitud, le va a dar audiencia a la otra parte por un lapso de 2 días para que esta otra parte designe su experto. Por eso les decía, en un principio vamos a hablar de 3 expertos. Entonces va a designar una parte, la propone de su experto, y le van a dar 2 días a la otra parte para que proponga su experto. Y además, agregue algunos puntos que quiere que le hagan el dictamen o impugne los que le propuso la otra parte o se adhiera a la solicitud. O sea, la otra parte va a decir, señor juez, yo propongo como experto a fulano y en relación a los puntos, pues quiero que se adhiera a 2 puntos más o no estoy de acuerdo en los puntos que propuso la otra parte o simplemente estoy de acuerdo con los puntos. Entonces, esta es la primera etapa. Un experto propuesto por una parte, 2 días de audiencia a la otra para que proponga el experto y también para que impugne o se adhiera a los puntos del dictamen o del expertaje. Regreso un poco al ejemplo. Propongo yo, solicitante de la prueba fulano, para que establezca la veracidad de una firma,
y le pongo 3 puntos, si la firma fue puesta por fulano, si 3 puntos. La otra parte tiene 2 días para proponer su experto y está de acuerdo con los 3 puntos, se adhiere, quiere poner 2 puntos más, los propone, o quiere impugnar estos 3, los impugna. Ya con esos 2 designaciones, el juez designa un tercer experto, tiene que haber un tercer experto para que haya un número impar, y en el caso de que las partes estuvieran de acuerdo, pues ya mencionaba al principio de la explicación, puede ser un solo experto. Cuando una de las partes no designa experto, por ejemplo, a la parte que se le dio audiencia pasan los 2 días y no designa experto, el juez se lo va a designar de oficio. O sea, van a haber siempre 3 expertos. Cada parte propone uno, el juez un tercero, y si alguna de las partes por alguna circunstancia no propone, el juez va a designar el de esa parte que no lo proponga. Y una vez ya están los 3, nombrando los propuestos. Esto no quiere decir que ya ellos van a ser los expertos. Se los va a nombrar y les va a dar 5 días a los expertos para que acepten el cargo, porque al experto se le está proponiendo, pero hay que preguntarle si está de acuerdo. Entonces el experto tiene 5 días para aceptar el cargo. Y una vez aceptan el cargo, el juez les va a discernir el cargo, les hace el nombramiento y les hace un acta donde ante el juez dicho cargo. ¿Qué sucede si algún experto no acepta? Pues entonces el juez le va a fijar a la parte que lo propuso un plazo para que haga la designación, y si no lo hace, el juez lo va a hacer de oficio, porque puede suceder eso. Puede suceder que yo proponga un experto, le den 5 días y el experto manifiesta que no está de acuerdo en ser experto. Entonces el juez me va a dar tiempo, un plazo, para que yo por una única vez proponga otro experto, y si no, el juez lo va a hacer de oficio. También existe la posibilidad de que yo recuse el experto de la otra parte, porque puede ser un pariente, puede tener interés, porque es alguien que tiene una causa de recusación de juez, así como los jueces son recusados, también los expertos pueden ser recusados, y por consiguiente yo tengo 48 horas para hacer. Miren lo complicado de esta prueba. Tenemos 30 días para proponerla. Aparentemente, desde que se propone, hay 2 días para proponer expertos, y ahí se mira todo normal, pero cuando uno comienza a hacer cuentas, resoluciones, notificaciones, no, ese tiempo de 30 días se va cortando. Y hasta en este momento la prueba no está integrada, porque la prueba solo ha sido propuesta por las partes, por una parte que propuso su experto, por la otra que también lo propuso, por el juez que lo propuso, y los expertos que están en la fase de aceptación. Suponiendo que el experto acepta, suponiendo que los expertos aceptan, entonces el juez tiene que dictar un auto, que se llama auto de recepción de la prueba, y en ese auto el juez debe resolver primero sobre que confirma el nombramiento de esos expertos. Segundo, va a indicar cuáles son los puntos que va a contener el dictamen. Recuérdense que una parte propuso 3 puntos, la otra parte pudo haber ampliado 2 más, y el juez de esos 5 puede decir que sean solo 2 puntos, o solo 1, o los 5. Es una cuestión que el juez va a decidir, y va a indicar en qué plazo los expertos deben de rendir su dictamen. Hasta en este momento, amigas y amigos, hasta en este momento del auto de la recepción de la prueba es cuando la prueba queda integrada. Este auto es obligatorio, se dicte dentro de los 30 días, porque ya hay mucha jurisprudencia en la cual si este auto se dicta fuera de los 30 días, ya la prueba ya no la van a valorar. Entonces, es importante que el auto se dicte aquí. Pero entonces, ¿qué sucede en la práctica? En la práctica, si a mí, Mario Gordillo, parte contraria, no me interesa una prueba de expertos, para empezar, pues no propongo experto, luego recuso al experto, luego pongo un experto que no acepte el cargo, y hago que se va retrasando el proceso para que este auto no se dicte dentro del periodo de prueba, porque es un requisito sine qua non para la validez de esta prueba que este auto se dicte dentro de esos 30 días. Ya, el plazo para emitir el dictamen puede ser fuera de ese periodo de prueba, o sea, el dictamen sí se puede pasar 10, 15, 20 días, porque ya el juez decidirá cuánto es el plazo. El juez fija 1 mes para hacer el dictamen, eso no importa que dentro de 1 mes después del periodo de prueba se rinda, pero el auto de recepción debe de hacerse en ese momento. Pero voy a tratar de resumir rápidamente antes de darle fin, porque vamos a entrar al tema de valoración. Esta prueba es una prueba por inducción o deducción. Es una prueba donde van a haber 3 expertos, 1 de cada parte y 1 del juez.
Además de esto, de que la prueba debe tener 3 expertos, de estar en número impar, quien propone la prueba, la ofrece en forma genérica en la demanda y la propone ya durante el periodo de prueba indicando a su experto, pero proponiendo a su experto e indicando los puntos del dictamen, del expertaje. El juez le da audiencia a la otra parte por 2 días para que proponga a su experto y manifieste si está de acuerdo con los puntos, los impugne o agregue algunos otros. Ya con esas 2 propuestas, el juez propone un tercero, hace un nombramiento provisional, les notifica a los expertos, estos tienen 5 días para aceptar, y si los expertos aceptan, entonces el juez dicta una autorrecepción de la prueba, confirma el nombramiento, indica los puntos y establece el plazo para emitir el dictamen. Los expertos se pueden recusar, igual como se recusa a un juez, por las mismas causales que dice la ley del organismo judicial. Hay amistad, hay parentesco, hay interés, etcétera, etcétera. Son aspectos que se deben valorar. Bueno, entonces eso es más o menos el mecanismo en esta prueba de expertos. El valor probatorio de esta prueba, igual que la declaración de testigos, acá hay un articulito que a veces confunde, es importante mencionarlo, porque dice el artículo que los jueces pueden resolver conforme a su convicción. Así dice el artículo. Y confunde a pensar que esto se valora conforme a la libre convicción. No. La prueba de expertos también se valora conforme al sistema de la sana crítica. Entonces, sistema de la sana crítica para valorar la prueba de testigos y para valorar el dictamen de los expertos. Esta prueba complicada para su integración, para su diligenciamiento, como lo acabo de mencionar, pero es importante que los tengan ustedes presentes para efectos prácticos fundamentalmente. Bueno, esto es lo que yo quería hablarles sobre estos 2 medios de prueba. Igual yo estaré subiéndoles en algún momento, al concluir mi clase de la segunda hora, los 2 videos para que ustedes lo tengan presentes. Y bueno, quiero hacer algunas reflexiones en este momento, voy a utilizar unos 5 o 10 minutos para hacerlas, pero no sé si tienen alguna duda ustedes en relación a estos 2 temas sobre la declaración de testigos y el dictamen de expertos. ¿Alguien que quiera preguntar? Bueno, miren, la última oportunidad tuvimos la posibilidad de desarrollar una prueba parcial con ustedes. Es una prueba parcial que tenía 8 casos, 5 preguntas por caso. Quiero decirles que ya califiqué algunas pruebas y pues me dio cierta tristeza. No hablo en general, ¿verdad? No lo tomen como una cuestión genérica porque esto no, pero a lo que voy es que sí tengo algunos puntos, de 2 puntos, y que no entiendo. Es decir, yo tengo la leve sospecha, creo yo, casi estoy convencido de que esos que tuvieron 2, 3 puntos no están en este momento conectados, ni se han conectado a mis clases, ni mucho menos van a ver los videos, ni mucho menos leen el código, porque no es factible que en 40 puntos uno saque 1, uno saque 2. Es que pareciera que nunca ha entrado a la clase. Miren, la prueba era una prueba relativamente tratando de abordar los temas que habíamos visto. Venían 8 casos y en cada caso se abordaban temas en particular. Por ejemplo, en un caso abordamos solo excepciones. Pregunté excepciones. Les dije que no iba a ser muy estricto en algunas cuestiones, que eran claros. Por ejemplo, yo no, dije, ¿qué excepción plantearía? Pues si alguien de ustedes me puso falta de personalidad, falta de personería, eran distintas las variantes, aclaro. En una era falta de personalidad, en otra falta de personería, en una era cosa juzgada, en otra era litispendencia, por ejemplo. Me había que leer el caso estaba ahí presente, pero me pone excepción de personería. No hay excepción de personería, hay excepción de falta de personería. Hay excepción no de capacidad, hay excepción de falta de personalidad. Hay excepción de incompetencia, muchas veces lo dije, incompetencia, no falta de competencia. Mencionaba yo que hay que nombrarlas como son. Sin embargo, les cuento, los exámenes, algunos que he valorado, bueno, los que llegaron 1 o 2 puntos, no saben de qué estoy hablando, pero explico esto para que tengan la idea. Hice una fase específica de medidas cautelares para preguntar, por ejemplo, la diferencia entre embargo y anotación de demanda, para preguntar el monto.
decía muy claramente cuánto fijaría usted, indique cantidad. Indique cantidad. En alguna variante eran 100,000, en otra variante eran 1,000,000. Entonces, había que indicar la cantidad. Si usted, alguno me puso, por ejemplo, de 100,000, de 10,000 a 20,000 quetzales, correcto. Alguien me puso por ahí 12,340, correcto, que está entre 10 y 20. Pero algunos pusieron entre el 10 y el 20%. Yo no dije eso. Yo pregunté, ¿cuánto pondría usted? Indique cantidad. No, 10 al 20, ¿cuánto pondría usted? Ahí está el monto. Está el caso, lo he explicado. Otra de las preguntas que también vi que algunos se equivocaron al responderla en una cosa tan sencilla que repetía muchas veces yo, las copias. Hice un capítulo solo de la demanda, requisitos de la demanda, cuántas copias acompañan. Eso lo expliqué. ¿Cuántas copias acompañan? Los casos eran distintos. En un caso habían 2 demandados, en otro caso habían 3 demandados. Pues si habían 2 demandados, 3 copias. Si habían 3 demandados, 4 copias. Muchos contestaron, insisto, no voy a generalizar porque no he visto todos los exámenes, pero me contestaron tantas como partes hayan. La ley no dice así, en primer lugar. Pero yo lo que necesitaba es que cuántas copias va a acompañar al caso. Por eso estoy poniendo el caso, por eso estoy poniendo cuántos demandados hay. Entonces es para que ustedes me indiquen cuántos demandados van a ser. Bueno, es un aspecto que también... donde contestaron, pues hay un caso donde pregunto el tiempo de prueba, un periodo de prueba, el emplazamiento, cuántos días hay, en cuánto tiempo se interpone una excepción previa. No hay diferencia entre excepción previa y perentoria, pues ahí más o menos van haciendo. Pero miren, mi reflexión va dirigida a aquellas personas, cuando yo entregue notas, todavía me falta, porque realmente estamos hablando de un examen que hay que calificar pregunta por pregunta y 40 preguntas, pero algunos exámenes de verdad me han decepcionado muchísimo. Me han decepcionado porque no puede ser que ya nosotros hayamos dado, decirle 12, 13, 15 clases, no lo sé, no tengo el número exacto, y haya estudiantes que se estén sentando a un examen y no sepan ni de qué les estoy hablando. Con todo respeto, van a tener que repetir y van a tener que hacer un mejor esfuerzo. Con todo respeto. Ya dije, en el primer día de clases, yo no voy a dar un solo punto a la zona mínima, ni voy a dar un solo punto para ganarlo. Eso tienen que ganárselos ustedes. De tal manera que si a alguien le falta un punto, 2 puntos, yo le pediría, de verdad, con mucha... pedirles el favor, no me van a estar pidiendo que me van a molestar. Yo no estoy para dar un punto. El punto que tienen que ganar ustedes, de 70 puntos hay que sacar 31. Pero si de 70 puntos sacan 2 puntos, o sacan 15, o sacan 20, pues lo que necesitan es repetir el curso, estudiar más. Recomendé, bien, estos son pocos exámenes, pero recomendé no hablen muchas charadas, solo componer, vean, hasta cifras utilicen, les dije, si pueden utilizar cifras mejor. Pero por ahí encontré un par de exámenes que llenaban la respuesta con 3, 4 renglones y no decían nada. Y les digo, encontré exámenes, ¿qué excepción plantearía? Y no eran ni excepciones, estaban de otras cosas. Entonces, estoy un poco decepcionado con esas notas de algunos compañeros de ustedes que, insisto, más creo que no están en este momento conectados a esta clase. Y si se conectaron, seguramente están en otra actividad. Esto ya no es un asunto mío, ya no responde a una responsabilidad mía, es una responsabilidad de ustedes. Nosotros tenemos obligación de dar una clase, tenemos obligación también de tratar de enseñar, pero no estamos obligados a que todos ganen. Estamos obligados a que ganen los que efectivamente han hecho una buena prueba y merecen ganar, porque hemos entendido que ya conocen del tema. Entonces, para aquellos cuyos resultados no fueron los deseados, solo quiero decirles pues que lo han ganado ustedes, porque yo he hecho el mayor de los esfuerzos con videos, con presentaciones, con laboratorios, para que ustedes se capaciten. Claro, como digo, no hay que ser genérico, pues ya califiqué un examen de 36 por ahí y me agradó muchísimo, y uno de 33 puntos también, de los exámenes que he ido calificando. Me da la pauta que sí hay gente que estudia, se prepara, se capacita, y es más, si no llegan a los 40 es porque alguna pregunta pudieron haber tenido alguna dificultad en particular. Hay una pregunta, ahorita en este momento no recuerdo, en una de las series, esta pregunta
los pocos que he calificado, 1 o 2 lo han contestado hasta el momento, que es que hacen ustedes una prueba anticipada. Hay un caso en particular, varían en alguna de las redacciones, pero es un caso que harían ustedes si la persona a notificar fuera indeterminada. La mayoría me responde que notificarían al juez. Yo fui claro y les dije, cuando la persona es indeterminada en las pruebas anticipadas, se le notifica, dice la ley, al Ministerio Público, pero hay que leerse Procuraduría General de la Nación. Entonces, la ley faculta, ahí dice la ley, que cuando la persona que vamos a notificar en una prueba anticipada no existiere, por ejemplo, en una declaración de testigos, un reconocimiento judicial, no existiere, porque no sabemos quién fue, entonces se le notifica a la Procuraduría General de la Nación y la prueba va a tener todo valor. Pero bien, ustedes, el examen final va a tener una misma característica de este examen parcial. Claro, con todo lo que hemos visto, hoy vamos a incluir medios de prueba y hasta lo que lleguemos, que yo espero que abordemos los medios de prueba al martes de la semana entrante y el jueves todavía hablemos un poco de los modos anormales de darle fin al proceso. Yo insisto, amigas y amigos, mi obligación es dar clases, venir y conectarme con ustedes, resolver sus dudas, sus consultas, pero ustedes son los que tienen que ganar los puntajes. Si alguien no llegó a una zona mínima, le rogaría, no me vaya a decir, mire, déjeme un trabajo de 5 puntos o 10. Habrá profesores que acostumbran eso. Acá el reglamento nos da a nosotros 2 pruebas para hacer 70 puntos. No dice que demos además, porque si yo diera 10 puntos por un trabajo acá, tendría que dárselos a todos, si alguno me va a sacar 110, eso no lo puedo poner en un acta. No hay derecho de hacer un trabajito para completar ningún punto. Las notas se ganan y los puntos se ganan en las pruebas que yo desarrollo y ahí es donde ustedes se las van a ganar. Pero bien, ¿tienen alguna duda, alguna inquietud? Yo estoy aquí para resolver lo que haya en este momento. Tenemos algunos minutos todavía para responderles. Sí, Rina, por favor. Buenas tardes, licenciado. Disculpe, aparte de todo lo que usted nos mencionó, solo quería informarle que ya recibimos la notificación de exámenes finales y el suyo está para el 20 de mayo. 20 de mayo, muchas gracias. Miren, fíjense ustedes cómo nos tratan a nosotros. O sea que yo tengo el 8, el 13 y el 15 para dar clases, cabal. Tengo 3 clases porque la clase es el 20 de mayo, creo que va a ser mi tengo la idea que voy a ser yo primero entonces en examinar del semestre. Entonces yo tengo nada más 3 sesiones para trabajar con ustedes que me van a ser suficientes, así como estamos trabajando un poquito para abordar esos temas. Por cierto que yo creo que... ¿Sería el segundo examen del grupo, licenciado? Segundo es... porque primero es administrativo. ¿Y cuándo va a ser el examen de administrativo de ustedes? 16 de mayo. Viernes. Sí. O sea que ustedes se despiden conmigo el 15. Sí, licenciado. Ok. Sería el 20. Luego continuamos el 22 con penal, el 28 con procesal del trabajo y notariado para el 30. Bueno. Con usted sería el 20. Ok. Bueno, miren, yo estoy viendo, yo estaba perdido con la hora. Les juro que creí que ya estábamos faltando minutos para esto y ya veo que no. Mire, voy a entrar a hablar de otro medio de prueba. Voy a aprovechar. Este es un medio de prueba que vamos a hablar rapidísimo de él. Es un medio de prueba que nos va a llevar unos cuantos minutos, pero sí aprovecho para tener por lo menos ya 3 medios de prueba abordados el día de hoy. Como insisto, siempre yo les voy a trasladar a ustedes el video, pero aprovechando porque yo les juro que el tiempo se me fue tan rápido que yo pensé que ya estábamos faltando 5 o 10 minutos para mi otra clase, pero estoy viendo que no, todavía tenemos casi 30 minutos para eso. Entonces, con el respeto y el perdón de ustedes, no creo que ustedes estén incomodados por esto, pero si alguno de ustedes estaba con la intención de no seguir, voy a seguir. Me van a ayudar ustedes para que no corramos en las últimas, dándole casi cosas así muy rápidamente. El siguiente medio de prueba que vamos a abordar nosotros es el medio de prueba de la del reconocimiento judicial. Este es el único medio de prueba directo. Denme un segundito, por favor. Voy a cargar bien el video. Denme un segundo, por favor.
Yo ya estaba hablando de él, les cuento, y no lo tenía todavía cargado. Ahí está. Ok. Bueno, entonces ya, hablando, este es un medio de prueba directo, el único medio de prueba directo por percepción. ¿Por qué? Porque es el único medio de prueba donde el juez por sí mismo puede determinar. Una pregunta, ahora que me acuerdo, una de las preguntas del examen como prueba anticipada, hablaba qué medio de prueba ustedes podrían proponer para que el juez por sí mismo pudiera percibir un hecho sujeto a discusión. Y la respuesta era el reconocimiento judicial. Claro, que aquí lo hablé yo, es oportunidad como una prueba anticipada. Ustedes recordarán que en la prueba anticipada hablamos de algunos medios de prueba. Y también hice un capítulo sobre eso. En algunos, cuando pregunté la declaración jurada sobre hechos personales, muchos pusieron confesión, se las puse buena, o sea, de los que he calificado, otros pusieron declaración de parte, se las puse buena, pese a que se llama declaración jurada sobre hechos personales, pero eso no importaba. Para mí tenían la idea y que los que respondieron de esa manera lo vi correcto y se los puse correcto. Eso es algo que quiero que quede muy claro con relación a esto. Tampoco fuimos así como, si no lo puso como era en ese sentido, yo lo iba a poner mal, ¿o no? Entonces, en su oportunidad, esa fue la pregunta. Hoy lo estamos hablando ya como un medio de prueba dentro del proceso. Y dentro del proceso, ese reconocimiento judicial es un medio de prueba directo por percepción, porque es aquí donde el juez constata por sí mismo los hechos sujetos a proceso. Entonces, el único medio de prueba donde el juez va a ir y va a constatar. El juez va a llegar y va a establecer efectivamente algún hecho sujeto a discusión. Vamos a ver el otro semestre, el juicio de apeo o deslinde, donde el juez tiene que ir a determinar si hubo una alteración de linderos. ¿De qué mejor manera el juez puede saber si hubo alteración de linderos si no es yéndolos a ver él? Entonces, por darles un ejemplo, pues, pero normalmente el reconocimiento judicial es que el juez constate un hecho por sí mismo. Esa es la idea. Y por eso, este es el único medio de prueba directo. Importante, ¿qué se puede examinar a través de un reconocimiento judicial? Pues podemos examinar lugares, objetos y personas. En general sería todo, pero el código dice pueden ser objeto de reconocimiento judicial los lugares, los objetos y las personas. Si yo veo ahorita a mi alrededor, pues lo que yo veo son en este momento objetos y lugares. Ahorita les cuento que estoy solo, pero en algún momento va a entrar alguien y habrán personas. Pero es lo que hay, normalmente es lo que hay. Entonces, es un aspecto bien interesante que el código lo diga, porque debería decir, es reconocido cualquier cosa, no, pero lugares, personas y cosas son objeto de un reconocimiento judicial. Esta prueba es una prueba privilegiada. Hace unos minutos dije cuál era la primera prueba privilegiada y dije que era la declaración de parte. ¿Por qué esta es una prueba privilegiada? Porque ustedes la pueden proponer, se puede diligenciar, se puede en cualquier estado del proceso. O sea, podríamos estar no dentro del periodo de prueba y ustedes pueden pedirle al juez un reconocimiento judicial y no estando en el periodo de prueba, el juez puede ir a realizarlo. Puede ser ya fuera del periodo de prueba que efectivamente el juez haga exactamente lo mismo. Entonces, es bien importante tenerlo presente. Los medios de prueba hay que desarrollarlos en 30 días, salvo el reconocimiento judicial y la declaración de parte, que son pruebas privilegiadas y puede ser en cualquier estado del proceso. La declaración de parte, inclusive en segunda instancia. Y este reconocimiento judicial tiene una característica, también puede ser de oficio. Como el principio dispositivo, también abordé principios en el examen y uno era pregunté qué era el principio dispositivo. También se abordó en la prueba. Y basado en ese principio, pues son las partes las que disponen efectivamente cuáles son los hechos, cuáles son las pruebas, pero el reconocimiento judicial, por ser tan importante, y el reconocimiento judicial por ser un medio de prueba donde el juez constata por sí mismo, ese reconocimiento judicial puede ser de oficio. ¿Cuál es el procedimiento probatorio del reconocimiento judicial? Igual se debe de ofrecer en la demanda, contestación de la demanda y en forma genérica. Yo no tengo que decir, señor juez, que en un reconocimiento judicial sobre tal lugar, sobre tal objeto, sobre tal cosa, no tengo que decir absolutamente nada de eso.
Yo tengo que decir conocimiento judicial, no tengo por qué decírselo. O sea, cuando yo vaya a proponer, ahorita voy a hablar de esto, un reconocimiento judicial, ya tendré que hacerlo, pero en la demanda o en la contestación solo ofrezco reconocimiento judicial. Miren, pues, vuelvo, resumo ahorita los medios de prueba que hemos abordado, de los cuales ninguno de los medios de prueba que he abordado son medios de prueba que nosotros debamos de individualizar porque se van a desarrollar dentro del juicio. La declaración de parte, en mi ofrecimiento de prueba ofrezco la declaración de parte. Nada más. No acompaño interrogatorio. Explica. En la declaración de testigos ofrezco la declaración de testigos cuyos nombres propondré oportunamente. No indico el nombre ni acompaño interrogatorio. En el de expertos, ofrezco el dictamen de expertos. No tengo que indicar quién es el experto ni los puntos de expertaje. Y en el reconocimiento judicial, ofrezco el reconocimiento judicial. No tengo que decir sobre qué va a recaer el reconocimiento judicial. Entonces, importantísimo este aspecto, porque nosotros no tenemos que individualizar ese medio de prueba. Pero sí lo vamos a tener que hacer cuando ya hagamos la fase de petición o el petitorio. El petitorio, vamos, ahí en el petitorio, nosotros sí tenemos que indicarle al juez cuál es, en el caso del reconocimiento judicial, sobre qué se va a desarrollar. Entonces, cuando yo presente el memorial durante el periodo de prueba, le voy a decir al señor juez, vengo a solicitar el reconocimiento judicial sobre la casa ubicada en tal lugar, sobre el vehículo tal, objeto, o sobre la persona tal. Eso es el primero, lugar, objeto y cosa. Pero además tengo que indicarle que quiero que él vaya a constatar. Yo cuando hago mi clase presencial ahí en la facultad, pongo el ejemplo el aula y le digo, quiero que se desarrolle un documento judicial sobre esta aula, número tal, del edificio tal, de la ciudad universitaria. Si no le digo más, el juez va a llegar ahí, por ejemplo, cuántas puertas tiene el aula, cuántas ventanas están funcionando, si tiene aire acondicionado o no lo tiene, si algunos vidrios están rotos o no lo están, cuántas salidas tiene, cuántas... Eso son los puntos sobre los cuales yo le voy a decir al juez que creo y quiero que desarrolle el dictamen. Esa es la idea. Entonces, así es como funciona el reconocimiento judicial. En la proposición indico el lugar, el objeto de la cosa y sobre qué puntos quiero que el juez desarrolle ese reconocimiento judicial. Entonces, quiero que constate tal cosa y el juez llega ya en la etapa del diligenciamiento. Esta es la etapa ya que le corresponde al tribunal. En esta etapa de diligenciamiento, ¿el juez qué va a hacer? Va a señalar un día y una hora para ir a desarrollar el reconocimiento judicial. Como insisto, puede ser en cualquier estado del proceso, el diligenciamiento. Pero ¿qué va a hacer entonces el juez? El juez va a proceder a señalar una audiencia. Esta hay que notificarla con 3 días de anticipación, igual que la declaración de testigos, para que se pueda desarrollar. Si no se hace con ese tiempo, no. Y también las partes y sus abogados pueden comparecer a la audiencia. Aunque si no se comparece, el juez va a desarrollar el reconocimiento judicial. Pero si se y aparece a la audiencia. Si no se comparece, el juez va a desarrollar el reconocimiento judicial. Algo también interesante es que durante el reconocimiento las partes o abogados pueden hacer alguna observación de palabra y también a veces es necesario el auxilio de peritos. Ustedes recordarán cuando hablé de la prueba anticipada. Cuando yo les hablé de la prueba anticipada, les expliqué que el juez es un todólogo y yo les explicaba que se había hecho un reconocimiento judicial sobre un edificio, en un edificio, y en el cual había que determinar la calidad de voltaje o el voltaje que tenía ese edificio. Yo le dije al juez, mire juez, usted no puede decir esto, necesitamos un experto que nos diga cuál es el voltaje. Y lo que hizo el juez, no, si eso agarró, le dio un ataque eléctrico, le dio un golpe eléctrico y me dijo, este es 110. Y eso fue lo que me dijo, esto es 110 o 220. Entonces, no es la forma, hay cosas que el juez debe dictaminar, debe de examinar, debe de utilizar expertos. Y también la ley le permite examinar testigos. Puede ser que en el lugar hayan testigos de algunos hechos y ahí el juez pueda examinarlos. O sea, el reconocimiento judicial se convierte en una prueba bastante amplia, interesantísima porque es amplia en el sentido de que el juez va a constatar por sí mismo, puede ir auxiliado de un experto, puede ir acompañado también o examinar testigos en ese momento.
Y por supuesto, para que quede constancia, porque esta es la forma de integrarlo, se va a hacer constar en un acta. El juez siempre va auxiliado de, valga la redundancia, un auxiliar judicial, normalmente es el secretario, pero puede ser el oficial de turno, es el que levanta el acta y facciona el acta de todo lo que sucede en el reconocimiento judicial. Aquí hay un puntito muy importante que a veces puede servirles a ustedes ya en la práctica forense. Muchas veces hay que hacer un reconocimiento judicial en un inmueble que pertenece a la parte contraria. A él no le interesa que se haga un reconocimiento judicial. Yo quiero que sea un reconocimiento judicial en la casa de la parte demandada. Ojo, el juez no puede ordenar abrir la puerta a golpes. El allanamiento es una figura del ámbito penal, no del ámbito civil. El juez no puede ordenar ingresar a una casa. Entonces aquí hay una especie de sanción en caso no se haga. Y la sanción es que se le pueda percibir a la parte para que colabore, coadyuve. Y tiene que prestar el auxilio, tiene que permitir el ingreso, porque si se niega, el juez va a tener esa negativa como una confirmación de la exactitud de las afirmaciones que la parte contraria estaba pretendiendo probar. Yo quería probar que no habían puertas, no quería probar que no habían inodoros, la otra parte se negó, entonces el juez va a tener como que fuera una confirmación de eso, si la otra parte se niega. Entonces, cuando la otra parte ustedes requieran el auxilio de otra parte y se le pide el auxilio, el juez lo va a percibir de que si no colabora, entonces se va a tener por cierta, si no se va a cabo, por culpa, lógicamente, de ella. La valoración. Este medio de prueba se va a valorar igual que los anteriores conforme al sistema de la sana crítica. O sea, los 3 medios de prueba que hemos abordado hoy es conforme al sistema de la sana crítica, aplicando los criterios de la experiencia y la lógica, como lo dice y reza nuestro sistema. Ok, aquí se queda esta explicación. 3 medios de prueba que hemos abordado, amigas y amigos. Hemos abordado la declaración de testigos, una prueba indirecta, el reconocimiento judicial, una prueba indirecta, y la prueba de dictamen de expertos, un medio de prueba por inducción o deducción. Los 3 se valoran conforme al sistema de la prueba legal o tasada. He explicado que los 3 se ofrecen en forma genérica, he explicado cómo se propone cada uno de ellos, cómo se pregunta en la declaración de testigos, quiénes pueden ser testigos y quiénes no. Entonces, esos son aspectos que he abordado el día de hoy, y hoy sí los dejo en uso de la palabra para concluir el día de hoy con nuestras tareas. ¿Alguien que tenga alguna duda? ¿No las hay? Bueno, voy a concluir nada más con esto. He pedido por vía de Classroom el que ustedes puedan hacer una evaluación de los profesores. Creo que algunos de ustedes tuvo que haber llegado a su correo que tienen una evaluación que se nos hace nosotros normalmente cuando era por temas ya de la pandemia, pues tuvo que hacerse por esta vía. Ahora es un poco más fácil, pero para nosotros como profesores es importante que ustedes hagan su evaluación. Entonces, para aquellos que les haya llegado su evaluación mía o de cualquier profesor del semestre, les rogaría muchísimo que colaboren con nosotros, como sea, ya sea para bien o para mal, pero es necesario que se haga esa evaluación. Y es un cuestionario de 45 preguntas, solo de marcar con un puntito, y a ustedes van a ayudar muchísimo con eso. Yo me despido de ustedes, nos vemos el próximo jueves también por esta vía, y que tengan una feliz tarde, con permiso. Gracias, licenciado, feliz tarde.